2012. Marzo. México, Distrito Federal. Capítulo 8. Desastre. No lo podemos creer. 3 chicos están luchando solos contra una decena de los enfermos, 2 chicas y un chico están luchando por sus vidas. Es increíble que aún queden jóvenes tan valientes. Tienen una lucha cuerpo a cuerpo contra los enfermos. ¿Hemos tenido que llegar a esto? ¿Es acaso esto el fin de todo como lo conocemos? ¿Estamos ante el comienzo del gran final de todo? Nuestros reporteros, nuestros camarógrafos, nuestros televidentes y el mundo entero se pregunta lo mismo. ¿Es acaso esto el inminente apocalipsis? No, suéltame, aléjate de mí. La persona que estaba frente a la cámara, acababa de decirlo todo, acababa de terminar de confirmar el inminente pánico que sentimos todos frente a esto. No sé de qué forma una de esas cosas se abalanzó sobre el corresponsal y le había comenzado a comer uno de sus brazos. El camarógrafo dejó la cámara sobre el tejado de la casa donde se encontraban y seguía grabando la escena desde el ángulo perfecto para el final de una película de terror. También el ángulo permitía ver más allá, y en las calles se veían a los devoradores correr de un lado a otro, atacando gente a plena luz del día. Las personas habían tomado a sus familias y estaban huyendo en sus automóviles. Todo pasaba tan rápido, era imposible que tanta gente estuviese infectada ya, con tan poco tiempo de que esto sucediera, no era posible. Seguí viendo la televisión impactado y deseando poder hacer algo para que todo acabara. Solo en eso podía pensar. No puede ser. Acaban de pasar corriendo los 3 chicos de los que hablaba el corresponsal en las noticias. Apenas pude distinguirlos, estaban muy lejos de donde grababan, pero esas ropas, era Lana. Era Alex y Diana también. Y estaban siendo perseguidos por una horda de los devoradores. Ellos solos no podrían hacer nada contra esas cosas. Debo ir por ellos, tengo que ir ya. Pero no logro distinguir qué calle es esa donde se encuentra. No importa, iré a donde tenga que ir y los traeré a salvo. Otra cosa que también deseaba hacer más que nada en el mundo, era poder seguir leyendo lo que posiblemente salvaría nuestras vidas. Si había tanta información sobre lo que pretendía ser el virus, también debería haber información sobre cómo contrarrestarlo, cómo controlarlo. Tiene que haber una cura para toda esta desgracia. Fui hasta donde estaba el computador, lo apagué y procedí a tomar mis cosas. Con la katana en mano me dispuse a salir en busca de mis amigos. Al abrir la puerta un carro se estrelló enfrente de mi casa, en la entrada del parque. Luego vi pasar otro auto, otro más y otro más. Todos estaban tratando de escapar y ninguno se detenía a ayudar a la persona que se acababa de estrellar en la entrada del parque. Conforme pasa el tiempo me voy dando cuenta de que la gente se ha empezado a volver una insensible, ya no les importa nada ni nadie más, lo único que los motiva es salvar sus vidas, y no hacen nada para ayudar a los demás. Son unos hijos de puta todos, pero yo no pienso volverme como ellos, no dejaré que nadie más muera por culpa de esto, no lo voy a permitir. Cerré la puerta de la casa y crucé la calle, fui hasta la entrada del parque, y al auto le salía humo del cofre. Al parecer había sido un gran choque. Empecé a agitar las manos para dispersar todo el humo que salía y dentro estaban una mujer con sus hijos, una niña y un niño, de unos 12 y 8 años respectivamente. La señora estaba con la cabeza estrellada sobre el claxon inconsciente y los niños estaban llorando asustados, no sabía qué hacer, era una de las imágenes más horribles que había tenido que ver. Procedí a tomarle el pulso a la señora, pero no sentía nada, no sabía si lo estaba haciendo mal o qué pasaba. Trataba de tranquilizar a los niños, diciéndoles que su madre estaba bien, que pararan de llorar porque no me dejaban concentrarme. Mientras volteaba a verlos para calmarlos, sentí que la señora comenzaba a moverse. Esta tomó una de mis manos e intentó metérsela a la boca. Reaccioné justo a tiempo, porque de otra manera me la hubiera mordido. La mirada de la mujer cambió radicalmente, tenía los ojos grises, pero de un gris que casi era blanco, le chorreaba sangre de la frente y no reaccionaba. Qué estúpido fui. Si tan solo hubiera reaccionado a tiempo, como cualquier otro hubiese hecho, jamás habría sucedido. La mujer, al no poder morderme la mano porque me alejé de ella, arremetió contra sus hijos. Yo trataba de hacerla entrar en razón, no sé qué pensé en el momento, pensaba que ella estaba reaccionando así por la histeria colectiva que se estaba viviendo y no porque estuviera infectada. Le decía que se calmara, que todo estaría bien, pero no me respondía, solo gruñía y poco a poco llegó hasta donde estaban sus 2 hijos, y
Tomó a la niña por la cara clavándole con una fuerza increíble sus uñas en los ojos. La niña gritaba horrorizada mientras la sangre recorría las manos de su madre. Mientras tanto el niño, que era más pequeño que su hermana, lloraba con más intensidad. Por un momento me congelé, ese miedo a lo desconocido me volvió a invadir. Era terrible lo que estaba mirando, pero no podía hacer nada, más que continuar viendo el espectáculo proporcionado por aquella infeliz mujer. El niño, en un acto de valentía arrebatado, tomó a su madre por el pelo, la jalaba mientras le decía que no la quería, que la odiaba, que se alejara de su ya fallecida hermanita. La señora no le prestaba atención porque comenzaba a comerle la cara a su hija. Le arrancó la nariz de 2 mordidas, luego la boca y así sucesivamente hasta dejarla hecha nada menos que un guiñapo, un pedazo de carne sin vida. El niño terminó por soltarle cuando su madre volteó a verle con aquella mirada fría y oscura que hace unos instantes yo había tenido que ver, pero hasta ese instante fue cuando recuperé la conciencia. Volví en sí tomando mi katana y clavándosela en la cabeza a la que seguramente se había ganado el premio a la peor madre en el planeta. Quedó a unos centímetros de acabar con la vida de su ahora huérfano hijo. Lamentablemente por la niña ya no podía hacer nada, todo sucedió con tal rapidez que no lo pude hacer. No puedo creer que eso haya sucedido, no puedo creer que haya visto tal escena. La idea que tenía sobre lo más macabro había cambiado total y completamente. La gente le teme a los fantasmas, a los entes, a los espectros, sin saber que algún día a quienes más les tendrían que temer sería a sus propios amigos, familiares, hermanos, hermanas, papás y mamás. La vida se había ido al carajo en tan solo un momento. Saqué al niño del auto lo más pronto posible. Él solo lloraba como un bebé, y lo entiendo, yo tenía ganas de hacer lo mismo, a pesar de ser supuestamente ya un adulto con 18 años, pero tenía que continuar. Lo cargué en mi espalda y comencé a correr con él de regreso a mi casa. Yo tenía que ir por mis amigos que estaban en problemas y no podía llevarme al niño, pero tampoco podía dejarle ahí. Trataba de cruzar la calle, pero cada vez habían más y más autos pasando, habían creado poco a poco un tráfico terrible, no podía continuar. Cuando de repente miro hacia atrás porque el niño había dejado de llorar y la hermanita estaba parada atrás de nosotros. Prácticamente no tenía cara, era solo un cuerpo y una mitad de cabeza, chorreaba sangre a mares y caminaba desorientada. Al no poder ver daba vueltas sin sentido, no sabía si debía acabar con su sufrimiento o no, pues el niño estaba ahí y para él seguía siendo su hermanita. El pequeño me pegó un manotón en la cabeza y por la sorpresa se me resbaló de los brazos, comenzó a correr hacia donde estaba su hermanita, lloraba conforme avanzaba y le gritaba: Laura, Laura, estarás bien, no te preocupes. Al escuchar estas últimas palabras sentía que el corazón se me rompía, sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas y comenzaban a arderme, sentía una rabia inmensa en contra del mundo, por la maldita ambición y los fines estúpidos de la gente con poder. Esto estaba sucediendo, un pobre e inocente niño había tenido que ver a su madre convertirse en una más de esas cosas, había tenido que mirar en primera fila cómo le comía la cara a su hermanita, y ahora trataba de ver las cosas positivamente. Él solo pensaba en que su hermanita estaba viva y que se pondría bien. Qué lejos estaba de la realidad. No pude más con eso y le grité que regresara, que no se acercara a ella, pero el niño había abrazado a su hermanita, mientras lloraba desconsoladamente y le repetía que estarían bien. Conforme él repetía esas palabras yo trataba de no romperme a llorar ahí, eran como pequeños cuchillos que se clavaban en mi pecho, sin que pudiese hacer nada para no sentir el dolor. Quité al niño de ahí, la hermana agitaba sus brazos y se movía torpemente, dejé al niño a un costado del auto, lo senté y le dije que él y su hermana estarían bien, que yo cuidaría de ambos. El niño sonrió y me preguntó que si era en serio lo que yo le decía. Dentro de mí sabía que ni siquiera podía cuidar de mí mismo, pero es que una mentira piadosa era necesaria en este preciso momento. Terminé diciéndole que se quedara ahí y se tapara los oídos, que iba a llevar a su hermanita a un lugar seguro, pero que luego regresaría por él y que la alcanzaríamos. El niño quedó satisfecho y dejó de llorar. Fui hacia donde estaba lo poco que quedaba de su hermana, la tomé de los brazos, los doblé hacia su espalda y caminando la llevé hasta el parque. Detrás de un árbol lo suficientemente grande, le clavé la katana en su descarnada cara y la dejé recostada en el árbol. Sentía que no podía más, que ya era suficiente, me sentía aún más frustrado. ¿Por qué la vida me había puesto en esta situación? ¿Qué es lo que quería de mí?
Eran las únicas preguntas que me rondaban en la cabeza desde ayer. Ahora tenía que hacerme cargo de ese niño, se lo había prometido. Salí por la puerta principal del parque y veía que los autos seguían pasando a toda velocidad por todas las calles, ni siquiera respetaban el sentido que éstas tenían. Si seguían así iban a terminar por matarse todos y cada uno de los que aún sobreviven. Fui a ver a mi nuevo amigo y el niño estaba cantando alegremente, ni siquiera sabía qué canción era esa, pero se notaba muy feliz. Al llegar le dije que ya podíamos irnos, el niño me respondió que si su hermana estaría a donde íbamos, le dije que sí y procedimos a cruzar hasta mi casa en cuanto todo el aglomeramiento que se estaba llevando a cabo ahí nos lo permitiese. La calle parecía estar despejada y le dije a mi pequeño amigo que cruzáramos corriendo, él asintió con la cabeza, pero el niño se tropezó por tener las agujetas desamarradas y cayó al suelo a la mitad de la calle. No podía ser real tanta mala suerte, regresé por él pero al momento de cargarlo otra mujer, un devorador más bien, porque eso ya no era humano. Comenzó a correr hacia nosotros, de pronto ya habían 2, 3, 5, 10, 20 más saliendo de todas partes. Era terrible la situación, mientras me enfocaba en acabar con la que teníamos al frente, el niño comenzó a gritar que atrás venía otro, volteé con la katana en mano y de un tajo le rebané el cuello al que venía atrás, pero esto provocó que no me diera tiempo a matar a la mujer que estaba al frente de nosotros en un principio. Esta de un golpe en la cara me tiró al suelo, era una mujer obesa, sangraba de sus feas y enormes piernas, estaba en solo una bata de dormir y tenía los mismos ojos grises, casi blancos en su mirada, también escupía sangre a chorros y era enorme, al menos medía lo mismo que yo. El golpe había sido fuerte y caí al suelo, el niño también cayó conmigo, pero en el pánico, él salió corriendo y mientras me incorporaba la mujer se me dejó caer encima y con mucho esfuerzo le clavé la katana en la cara, la obesa señora quedó tirada encima de mí y utilizando todas mis fuerzas la arrojé hacia un lado, luego me incorporé y corrí tras el niño que iba hacia una avenida enorme y estaban pasando muchos carros, le grité que todo estaba bien y que se detuviera, pero él no escuchaba y los devoradores iban hacia él, corrí lo más rápido que pude, pero ni así podía alcanzarlo, me llevaba mucha ventaja, volteé a ver atrás, tenía que asegurarme que ningún devorador se me estuviera acercando mucho, pero se habían distraído con un hombre que gritaba de dolor mientras le comían cada una de sus extremidades, pobre hombre pensé. Maldita sea. Por no prestar atención al camino, un auto me atropelló, no me fijé y estaba cruzando una calle donde pasaban carros horizontalmente y salí volando, al menos el golpe no fue muy fuerte, pues venía lento. Me dolía absolutamente todo el cuerpo y no sentía uno de mis brazos, era esa sensación de tenerlo dormido, como le dicen comúnmente. Para cerrar con broche de oro mi mala suerte, había sido el derecho, el que ocupo, sobre él había caído. Tuve que tomar la katana con mi otra mano y regresé al camino por donde se había ido el niño, no lo podía ver por ningún lado, la cabeza me comenzaba a doler de tanto estrés, le gritaba, niño, ¿dónde estás? Pero creo que eso no era de ayuda, pues ni siquiera sabía su nombre, podía haber muchos niños por ahí. Otro carro pasó a toda velocidad y por poco me vuelven a atropellar. No podía seguir así, cuando estaba por tirar la toalla y rendirme, el niño apareció, pero estaba gritando, uno de los devoradores lo tenía entre sus brazos y lo sacudía con una fuerza bestial en el aire, de pronto la escena cambió y el devorador lo estampó sobre una pared, lo azotaba cada vez con más fuerza y yo corría más rápido para llegar hasta donde él se encontraba. Suéltalo hijo de puta, suéltalo ya. Le gritaba al devorador, aunque en el fondo sabía que no me estaba escuchando, pero tenía la esperanza de que me volteara a ver e intentara venir por mí. El niño seguía llorando y temía que en uno de los tantos golpes que le daba contra la pared terminara por dejar de llorar. Nunca me lo perdonaría. Llegué hasta donde se encontraba y los disparos se hicieron presentes, los agentes de la policía habían aparecido, estaban disparándole a todo lo que se movía, pude ver a algunos a la distancia, pero ellos no me volteaban a ver a mí, tenía que rescatar a ese niño a como diera lugar.
Con la katana de un tajo le rebané la pierna, pero no se partió del todo, al parecer se hacía presente la falta de uso de la mano izquierda, y por ende tenía menos fuerza en ella. El golpe no había sido satisfactorio, el devorador solo se dobló y enseguida se dispuso a meterle una mordida al niño. No pude más y le di una patada en la espalda, el niño cayó al suelo junto al devorador y yo me dispuse a meterle una patada más pero en la cara, con el afán de partírsela, pero al instante en el que quise efectuar el movimiento, un devorador me tomó por la espalda y no podía quitármelo, sentía su respiración sobre mi cuello, y al no poder hacer uso de uno de mis brazos, no me sentía en total libertad, no podía moverme muy bien. Esto provocó que otro devorador me tomara del pelo, el maldito hijo de las 1000 putas me jalaba el cabello con tal fuerza que sentía que me lo estaba arrancando. Tenía que hacer algo, así que de una zancadilla tiré al que me tenía por la espalda, luego procedí a meterle un golpe bien duro en la cara al que me tenía por el pelo, el maldito cayó al suelo, pero se incorporó casi al instante, tomé la katana y se la clavé en el cuello al que estaba tirado aún en el suelo. Tuve que dejarle la katana clavada porque no me alcanzaba el tiempo para sacarla de ahí y luego ir por el otro. Así que mi solución fue irme a los golpes contra el devorador, de otra patada lo tiré al suelo y estando ahí lo tomé del pelo y en un puro acto de venganza lo arrastré del mismo hasta dejarlo a media calle, le empecé a patear la cara una y otra vez sin soltarlo y cuando vi que venía un auto, salí del lugar inmediatamente, solo lo dejé ahí a que lo aplastaran. Justamente eso pasó después de que me alejara del lugar. Me había concentrado tanto en la batalla que había perdido de vista de nuevo al niño, me sentía como al principio, estaba tan furioso con todo lo que estaba pasando que saqué mi katana del cuello del devorador y conforme avanzaba en mi camino iba despejando el área de todos esos imbéciles devoradores. Asesinándolos uno a uno iba camino a encontrar a ese niño al que le prometí mantenerlo a salvo. Escuché sus gritos a la vuelta de la esquina, corrí de nuevo hacia donde venía la voz y justo al dar vuelta a la calle, recibí un golpe en la cara, el cual me tiró al suelo, sentía que me habían roto la nariz, tocándola mientras me retorcía en el suelo de dolor. Miré hacia arriba y era un policía, que me apuntaba con su pistola. Yo le grité que era un imbécil, que yo no estaba infectado, que por su culpa un niño estaba a punto de morir. El idiota del policía me pidió disculpas y se justificó con que no se sabe quiénes están vivos y quiénes están transformados. Yo le dije que mejor me ayudara a buscarlo, que un devorador se lo había llevado. Corrimos hasta la siguiente calle y explosiones, balas y choques era lo único que se escuchaba. Se podría decir que era la banda sonora que nos iba a acompañar en el comienzo del film. El policía me gritó que había encontrado al niño, yo rápidamente volteé a ver si era cierto y sí, acababa de meterle un plomazo a uno de los devoradores, más exactamente al que lo estaba persiguiendo desde hace un rato. Yo corrí a abrazarlo y le dije que nunca me volviera a hacer lo mismo, que ya no huyera, yo lo iba a proteger como se lo prometí. El niño me dijo que sí, que lo disculpara pero que tenía mucho miedo. Yo solo podía pensar en que tenía tanta razón en tenerlo, yo más que nadie sabía que era tener miedo, si había visto el infierno en la tierra hace unas horas. No, otra puta vez no. Esa cosa está aquí de nuevo, se empezaba a convertir en mi acosador número 1, no sé cómo me encontró si estoy lo suficientemente lejos de la mansión del señor Villalba, no es verdad que me esté sucediendo de nuevo. Amiguito, ¿cómo te llamas? Le pregunté al pequeño niño que comenzaba a llorar de nuevo cuando vio al prototipo 01 parado a tan solo una cuadra de nosotros. El pequeño me respondió que se llamaba Ángel. Terminé diciéndole que por favor no se asustara más, que en esta vida había que ser valientes. Sí, lo sé, yo soy el menos indicado para hablar de valentía, pero el niño necesita una esperanza y si esa esperanza podía ser yo, no se la iba a negar. Me despedí de él y le dije al policía que cuidara de él, que yo tenía que alejar a esa cosa lo más posible de ahí. El policía estaba tan impactado como el pequeño Ángel y no dejaba de decir que estábamos jodidos, que esa cosa nos iba a matar a todos. No tenía más opción que dejar al pequeño con él, aunque no confiaba para nada en que se haría cargo, pero bueno, ya no podía hacer más. Le quité de la mano la pistola al policía y me paré frente al prototipo 01, el cual no se movía en lo absoluto, solo me miraba con sus ojos negros y sin vida. Parecía que me retaba a hacer el primer movimiento y esta vez le iba a dar el gusto.
Le grité. Ven por mi pedazo de mierda. Y al mismo tiempo que le apuntaba jalé el gatillo. Su puta madre. Grité desesperado. No podía ser verdad que tuviera tan mal tino, la bala había salido disparada contra un árbol a varios metros lejos de él. Creía que por jugar tantos videojuegos, donde había que manejar armas y disparar tendría al menos una puntería dentro de lo normal, pero no, me sentía como el más idiota de todos, mi puntería era peor que la mierda y no había nada que pudiera hacer contra eso, al menos por ahora no. Le regresé la pistola al policía y este me dijo que si regresaba con vida iba a tener que darme unas clases de tiro. El maldito me había sacado una sonrisa a pesar de todo, ya saben, hay que reírse siempre de uno mismo. Como si fuera su grito de guerra, el prototipo 01 había emitido aquel rugido tan característico, y empezó a correr directo a mí. Yo hice lo mismo pero corrí dando la vuelta hacia otra calle, hasta que no se recuperara mi brazo. No podría usar la katana con total libertad, si no pude contra un devorador cualquiera, pelear contra él que seguía igual de inmenso que siempre sería un suicidio. Para ganar tiempo a que mi brazo se recuperara me quedé escondido detrás de un auto y solo escuchaba a la gente gritar cosas como que era el demonio que había venido por todos nosotros finalmente, que era la muerte, que no lo podían creer, que era un castigo de Dios o simplemente gritaban totalmente fuera de sí. Yo mientras tanto trataba de hacer memoria, sabía que conocía la calle en donde había visto a Lana y a los demás, pero no recuerdo exactamente dónde era, parecía como si mi mente jugara conmigo, cuando más necesito de ella me falla. Su maldito rugido se había escuchado justo atrás de mí, no sabía si me había visto o no, pero sabía que atrás del auto en donde yo estaba escondido, estaba esa bestia. Tomé mi katana con mucha fuerza, como si necesitara aferrarme a ella, porque ya no podía hacerlo a nada más. Y me levanté dispuesto a tener otra batalla contra él, pero para mi sorpresa estaba atacando a unas personas en la otra calle. Sentía que era mi culpa que las estuviera moliendo a golpes, porque esa cosa me quería a mí y por esconderme ahora las había asesinado a ellas. En un intento tonto de encontrar una salida, comencé a probar abrir todos los autos a mi alrededor, esperando que alguno estuviera abierto y poder irme de ahí, pero desgraciadamente no era así, y todos estaban cerrados. De pronto un chico se bajó de su auto y su novia se quedó dentro en el asiento de al lado. Al parecer vieron una pistola que estaba tirada a media calle y la querían, no sé en qué pensaba pero tenía que hacer algo y lo único que se me ocurría era robarme ese auto. Corrí hasta donde estaba el chico y mientras él se agachaba a recoger el arma, lo empujé de una patada y le dije a la chica que saliera del auto. Ella asustada porque miró mi katana, salió como pudo. Cerré mi puerta y cerré la del asiento de al lado, solo alcancé a ver a la chica por el retrovisor, tirada en el suelo, gateando así a su novio. Me sentía tan mal por eso, pero el asunto se había vuelto de prioridades, y la prioridad era sacar al prototipo de ahí. Me frené justo al frente de él y desde la ventana del asiento le grité que era a mí al que quería que viniera tras de mí. Me había escuchado, su rugido era un sí a mis oídos. Arranqué el auto pisando el acelerador a fondo y por el retrovisor podía observar al prototipo 01 viniendo hacia mí a toda velocidad. A pesar de ser tan grande, corría muy rápido. Cuando creí que esa cosa ya me había mostrado todo de lo que era capaz, se puso en cuatro patas, apoyándose en sus largos y enormes brazos, comenzó a correr como si fuera un gorila, y es que al verlo así, exactamente eso parecía, solo que este era un gorila sediento de mi sangre. Increíblemente en cuatro patas corría mejor, era aún más rápido, yo iba a toda velocidad, a lo más que podía, pero el maldito se acercaba más y más. Su mirada tan fría, tan inexpresiva, pero a la vez tan llena de odio me seguía dando escalofríos aún siendo de día. Lo veía y no lo podía creer, había comenzado a dar saltos mientras corría, saltaba apoyándose en sus enormes brazos, y la distancia entre él y yo era menor, cada vez menor. Nunca había tenido que conducir de esta manera, era imposible lo que me estaba sucediendo, tenía que mirar atrás para saber cuánto le faltaba a la cosa esa para alcanzarme, y a la vez tenía que mirar hacia al camino. Afortunadamente no habían muchos carros, pero las calles eran un desastre, todos los autos que estaban estacionados, estaban a mitad de la calle, tenía que esquivarlos y cada que me movía hacia un lado para no estrellarme con uno de tantos que había, la cosa ganaba velocidad y estaba más próxima a mí, hasta que
No, maldita sea no. De un puto salto esa bestia cayó sobre el auto, no puede ser. Demonios, al caer sobre el auto descontroló todo el equilibrio que trataba de mantener y nos habíamos estrellado contra otro auto, la cosa salió volando y yo me estaba recuperando del golpe. El prototipo 01 se estaba levantando del suelo y yo me salí del auto, nos volvimos a mirar a los ojos. De nuevo, su rugido, la bestia no descansará hasta asesinarme, pero no se lo pienso poner fácil. Mientras corría hacia una de las calles, al parecer me había metido en la que más autos tenía, todos estaban estacionados o mejor dicho, tirados en el medio de la calle, hasta sobre las banquetas los habían dejado, eso es bueno, pensé. Pues la cosa no podría moverse más rápido que yo si tenía que esquivar tantos autos. Mierda, mierda, mierda. Los saltos, se me habían olvidado. La cosa comenzó a saltar sobre los autos como si de un juego se tratara, y estaba más y más cerca de mí, podía ver a la gente mirarme desde dentro de sus autos o desde dentro de sus negocios, estaban impactadas con lo que veían, no podían creer que esa cosa fuera real, y las entiendo, aún yo que ya soy viejo amigo del maldito monstruo ese, no puedo terminar de creer que sea real. Lo tengo. Recordé finalmente qué calle era en la que estaban Lana, Diana y Alex. Estoy a solo 6 cuadras de llegar, justo había recordado dónde era que estaban los demás, cuando esa cosa de un solo salto, voló por encima de mí y cayó al frente, hoy estaba más persistente que nunca, y ya no sé qué más hacer, es enfrentarme a ella o morir, no me está dejando otra salida. Empuñé la katana y vi que los devoradores comenzaban a salir de todas partes, todo se estaba jodiendo cada vez más, ahora aparte tenía que preocuparme por esas malditas cosas, no puede ser. Disparos. Más fuerzas armadas, pero esta vez eran los militares, por fin hacían su maldito trabajo, habían llegado armados hasta la cabeza y estaban disparándole a todos los devoradores, pero aún estaban muy lejos, no me serían de ayuda contra el maldito prototipo. La cosa volvió a gritar, pero esta vez él decidió hacer el primer movimiento, saltó y tenía la intención de aplastarme con sus enormes brazos al caer. Yo me moví del lugar y golpeó un auto, le hizo una agolladura con ese golpe que de haberme dado me hubiese matado. En lo que él se recuperaba del impacto, yo procedí a clavarle la katana en la nuca como la última vez, pero el maldito era ágil y de un golpe me tiró al suelo antes de que yo pudiese llevar a cabo mi plan. Tirado en el suelo comencé a arrastrarme alejándome de él pero sin dejar de mirarlo, le tenía tanto miedo que no podía darle la espalda, necesitaba tenerlo dentro de mi rango visual para poder moverme mejor. La cosa se acercaba de nuevo a mí, dispuesta a darme el golpe final y yo trataba de alcanzar mi katana que se había caído por el impacto. De nuevo estaba en las manos de esa cosa que parecía ser indestructible, tenía que hacer algo ya o si no. Los militares le comenzaron a disparar, finalmente habían llegado. La cosa volvió a emitir otro de sus rugidos porque la estaban ametrallando, parecía que finalmente iba a ser vencida. Maldición, uno de los devoradores comenzó a jalarme del pelo, los maldigo a todos hijos de la gran puta, suéltame, le gritaba al devorador que de nuevo me tenía del pelo, no sé por qué no me había atacado, solamente me tomó del pelo y me comenzó a arrastrar por toda la calle, mi katana se había quedado atrás y ahora estaba indefenso, esto no estaba bien, rayos. La cosa había caído al suelo mientras los militares le seguían disparando sin parar el fuego, era increíble, había sido vencida al fin. No, de nuevo no. La cosa se levantó, parecía que ya había muerto, pero no. Se levantó con más fuerza y comenzó a golpear a los militares, pese a los esfuerzos que hacían por seguir disparando, la cosa parecía no sentir ninguna de las balas y caminaba hacia ellos lentamente, arrojando todo a su paso.
Mierda, había arrojado un auto y le cayó encima a los militares, los asesinó a todos y a cada uno de ellos, mierda no. Y yo que no me podía soltar del maldito devorador que me estaba arrastrando por toda la calle, intentaba aferrarme a algo para que no me llevara, pero no podía utilizar mi brazo derecho, con el que tengo más fuerza, con el izquierdo no me la podía quitar de encima. Un policía le disparó al devorador y este cayó al suelo, pero no le dio en la cabeza. Yo aproveché para regresar por mi katana y el devorador comenzaba a arrastrarse hacia el policía. Este le estaba disparando pero ninguna bala a la cabeza, no lo estaba matando, solo lo enfurecía más. Rayos. Llegué por mi katana y el prototipo 01 me vio, así como la tomé me fui corriendo del lugar. No podía quedarme a pelear, tenía que perderlo de nuevo, debía escapar de él, ya había perdido mucho tiempo y mis amigos me necesitan. Al pasar por donde estaba el devorador que me jaló del cabello por toda la calle, le pateé la cabeza, se escuchó el tronido asqueroso que ya había tenido que escuchar en veces pasadas y al parecer ahora sí había muerto, no podía quedarme a ayudar al policía, así que al pasar corriendo junto a él, le dije, a la cabeza, dales a la cabeza. El policía se veía tan asustado, pero tenía que arreglárselas él solo, nada podía hacer por él. Seguí corriendo y veía a más gente correr de un lado a otro, era la destrucción, las balas, los autos, las explosiones, los gritos, nada es como solía ser, tenía que hacer algo, solo pido a la vida que no me deje morir, que me dé las armas para sobrevivir, porque si salgo vivo de aquí, voy a acabar con todos los responsables, eso lo juro. El prototipo ya venía tras de mí de nuevo, pero ahora sí tenía un plan, ya estaba a tan solo 3 cuadras de llegar a la calle en donde vi a mis amigos, espero aún sigan por aquí. Al llegar a la siguiente calle, giré a la derecha para ganar tiempo y que en esa vuelta el prototipo no me viera. Abrí una de las alcantarillas que están en el medio de la calle y me dejé caer en ella, al menos esta vez ya sabía que no estaban tan profundas como creía. Pero para mi sorpresa esta estaba más honda y la caída fue más alta, mierda pensé. ¿Ahora cómo haría para salir de aquí? No iba a poder salir fácilmente como tenía planeado antes de tirarme aquí. Empecé a correr así a la dirección en donde se encontraba la calle que vi en las noticias, donde estaban Lana y los demás, pero no veía una salida de ahí, no encontraba la siguiente salida, empezaba a preocuparme terriblemente sobre qué haría ahora, porque no sabía qué tan lejos o cerca me encontraba de la calle, mi único consuelo era el ya no ser perseguido por ese monstruo. Caminé al menos unos 5 minutos más hasta que vi una pequeña luz, pero era de un desagüe muy pequeño y no podía salir por ahí, comenzaba a sentir un poco de claustrofobia, nunca había sido claustrofóbico pero ahora sí me sentía un poco así, caminé más y pude ver otro desagüe, solo que este estaba más bajo que el anterior, al parecer la altura comenzaba a componerse y ya no estaba tan profundo, aunque seguía siendo igual de pequeño que el anterior y por ahí no podría salir. Me asomé por él y veía el caos que se estaba viviendo afuera, un devorador pasó enfrente de mí y comenzó a atacar a un señor, el señor estaba de espaldas a él y no pudo hacer nada cuando comenzó a comerle el cuello. Hubiera querido ayudarle pero desde aquí dentro me es imposible. Veía también pasar muchos autos, de un lado a otro sin parar, la gente seguía corriendo, la mayoría solo intentaban escapar, pero algunas personas se quedaban a pelear contra los devoradores, en arranques de valentía por defender a sus seres queridos. Mierda. Es él, está ahí. Le están disparando, una mujer le dispara, un momento, esa es Lana. Lana está viva, está bien y está luchando contra el prototipo 01, pero no veo a los demás, rayos, tengo que salir de aquí y ayudarle. Corrí derecho hasta que finalmente vi un desagüe de tamaño normal, por ahí podría salir, quité la tapa, la cual estaba exageradamente pesada, y al momento de colgarme con ambos brazos, para salir un devorador estaba ahí, ya veo por qué estaba tan pesada, el devorador estaba parado sobre ella. Maldición, mi brazo todavía no estaba bien, y al hacer el esfuerzo para subir a la superficie, me caí. El devorador me había notado y se asomó, metió su cabeza y luego sus brazos, hasta que por su propio peso cayó de cara contra el agua de la alcantarilla. Comenzó a levantarse a su ritmo y yo no iba a permitir eso, así que le clavé la katana en la cabeza y terminé con el asunto, luego me paré sobre él y la salida de aquella apestosa cloaca me quedaba un poco más cerca, tuve que hacer un gran esfuerzo para salir de ahí porque mi brazo no estaba bien.
pero al final logré salir de ahí. Todavía no me incorporaba cuando un devorador se me tiró encima. Venían unos 4 corriendo hacia mí. Al primero en un acto reflejo lo saqué volando de una patada al caer sobre mí. El siguiente que se me tiró encima lo pude contener con la katana, se la había encajado en el pecho, así que se la saqué mientras lo empujaba hacia un lado y me levanté rápido. Clavé la katana al otro que venía corriendo y de una patada lo saqué de ella. Solo quedaba uno en pie y el otro tirado sobre el suelo. Me disponía a atacarles con todas mis fuerzas, cuando se escuchó volando muy cerca un avión. Era de la fuerza militar e iba a toda velocidad hacia al sur de la ciudad. Otro más. 3 más. Acababan de volar 3 aviones de las fuerzas militares hacia el sur de la ciudad. Mientras miraba al cielo estupefacto, los devoradores se vinieron encima, me tiraron al suelo. Eran 2 contra mí y no los podía contener. Uno estaba a punto de morderme un brazo. Un disparo. Un policía había disparado contra el que estaba a punto de morderme el brazo. El devorador quedó sobre mí y de un golpe me quité al otro. Luego arrojé el cuerpo del devorador que estaba encima de mí hacia un lado y le comencé a dar de patadas al que todavía estaba vivo. Le pateé 1, 2, 3 veces la cara hasta que escuché el tronido de que ya estaba muerto. En el momento en que yo terminaba de acabar con esa cosa, se escuchó el 4.º avión de las fuerzas militares, pero este iba en picada. No lo podía creer, se iba a estrellar. Pronto ya no lo pude ver porque las casas y edificios tapaban mi vista, pero la explosión. El avión se estrelló, no fue muy cerca de aquí pero se escuchó. Maldición, solo espero que la explosión haya acabado con los devoradores y no con más vidas humanas que conforme pasa el tiempo disminuyen más y más. Dejé de preocuparme por eso y fui hacia donde estaba el prototipo 01, que estaba golpeando a la gente y carros que habían a su alrededor. Ya no podía ver a Lana por ningún lado. ¿Dónde se habrá metido mi socia?, me pregunté. El prototipo me había visto y el policía que hace un momento me había salvado la vida comenzó a dispararle, pero sus balas se veían tan pequeñas contra esa cosa. Definitivamente no le estaba haciendo absolutamente nada, solo enfurecerlo. Yo le grité a Lana esperando una respuesta, pero ni hubo respuesta ni la podía ver en ningún lado. El prototipo venía lentamente hacia donde nos encontrábamos el policía y yo. Tomé mi katana y sentía que las fuerzas a mi brazo ya le habían regresado, al menos ya no me dolía tanto y podía abrir y cerrar mi mano, así que con mis 2 manos empuñé la katana y corrí rodeando al prototipo. Esta vez iba a ir por él, quien lo iba a cazar sería yo a él y no él a mí. No podía permitir que esa cosa siguiera matando más gente por mi culpa, tenía que terminar con él. El prototipo se había parado, algo había notado. Yo me disponía a atacarle pero él miró hacia otro lado y seguidamente yo volteé a ver hacia donde él veía y pude observar que Lana y Diana estaban escapando. Al parecer notó a Lana y quería venganza, la reconoció. ¿Pero dónde está Alex? Ellas seguían corriendo, se alejaban más y más del prototipo, pero este no las dejaba de mirar y de un momento a otro saltó, y luego comenzó a correr. De nuevo volvió a saltar y se paró al frente de ellas. Yo les gritaba que corrieran mientras corría hacia donde se encontraban. Lana me vio y tomó a Diana del brazo para llevarla con ella a donde me encontraba, pero el prototipo tomó a Diana del cuello. Lana tropezó pero desde el suelo le disparaba al monstruo. Las balas no le hacían absolutamente nada, y él comenzaba a estrangular a Diana. Ella no podía hacer nada, estaba aferrada a sus brazos, la tenía colgando en el aire y yo no podía soportar más, tenía que hacer algo.